Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Acuña y esto es Artios Teología número 5. El propósito de estos videos de Artios Teología consiste en tratar de interesar a los jóvenes evangélicos en el ministerio y en la misión global del pueblo de Dios por medio del camino de la reflexión teológica, y realmente espero que estos videos estén llegando a los jóvenes, ayudándolos a interesarse más en el ministerio y en la misión siguiendo el camino de la reflexión teológica. Hemos venido tratando de contestar en estos videos a la siguiente pregunta: ¿cómo sería un buen método para reflexionar teológicamente? Hemos visto hasta el momento tres componentes o elementos de esa metodología teológica. Primero, su origen. Hablamos de una experiencia vital y creciente con Dios como el origen de todo verdadero pensamiento teológico. Después hablamos de su contenido, que es precisamente la palabra de Dios. Definíamos teología en videos anteriores como interpretar rectamente las escrituras y aplicarlas eficazmente a nuestro mundo contemporáneo. Eso es, en mi opinión, hacer teología. Básicamente, interpretar las escrituras correctamente y aplicarlas de manera eficaz al mundo contemporáneo. Y en el video anterior hablamos de el centro del quehacer teológico, de esta metodología teológica, y dijimos que es nada más y nada menos que la persona y obra de Jesucristo. Jesucristo es el centro de las escrituras y por tanto de toda reflexión teológica auténticamente cristiana. Eso fue lo que hablamos en videos anteriores. Ahora vamos a hablar en este video del cuarto componente de un método teológico que estamos proponiendo acá. Y tiene que ver este cuarto componente con la finalidad, con el propósito, con la meta de la teología. Y es, por lo menos estoy proponiendo acá, el discipulado misionero. La finalidad de la teología evangélica es el discipulado misionero. Quiero hablar de tres posibles propósitos para hacer teología. El primero es el que vamos a llamar el propósito del conocimiento. Está representado por teólogos tan importantes del pasado como Anselmo de Canterbury, quien al inicio del siglo XII estableció esa famosa frase teológica de creo para comprender. Era su manera de hacer teología. Y cito una porción de uno de los libros de Anselmo de Canterbury, donde él decía en cuanto a su reflexión teológica, hablando con Dios, él decía: no intento, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ninguna manera puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo comprender tu verdad, aunque sea imperfectamente, esa verdad que mi corazón cree y ama, porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. Creo en efecto, porque si no creyere, no llegaría a comprender. Hace muchos siglos ya que Anselmo de Canterbury estableció lo que podríamos llamar el propósito del conocimiento para el quehacer teológico. Más cerca de nosotros, en el siglo anterior, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, Karl Barth, el suizo, él decía que el objeto de la teología es la búsqueda de la verdad. De nuevo, en esta línea de pensamiento establecida por Anselmo de Canterbury, Karl Barth se ubicaba en esa postura teológica para decir que el propósito de la teología era la búsqueda de la verdad. Esto es lo que podríamos llamar la corriente o vertiente teológica cognoscitiva, que apunta al conocimiento. La meta de la teología en esta corriente es adquirir comprensión, una mayor y mejor comprensión, un mejor y mayor conocimiento de Dios y de su verdad. Podría ser un propósito para la teología. Pero quiero presentar también un segundo propósito para el quehacer teológico, que es el propósito del ministerio eclesiástico. Está representado
por autores tan importantes también como Dietrich Bonhoeffer, quien en el siglo pasado, en medio de toda la crisis causada por el nazismo en su país natal, Alemania, decía que el propósito de la teología es servir al ministerio de la iglesia. La teología existe para la prédica, decía Dietrich Bonhoeffer. Tiene su existencia entre la prédica pasada y la prédica futura. Este existir entre las prédicas significa que la teología tiene que servir por una parte para preparar la prédica, pero por otra parte tiene que estar dispuesta a ser juzgada por ella. Y hablando a jóvenes teólogos en potencia, Bonhoeffer decía que el joven teólogo debe saberse puesto con su teología al servicio de la iglesia. En esta corriente, en esta vertiente de comprensión teológica, la teología existe para el ministerio eclesiástico. En nuestro propio tiempo, uno de los teólogos evangélicos latinoamericanos más importantes, René Padilla, a quien admiro, él decía que la teología solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la iglesia. No es un fin en sí, sino un medio para la confirmación de los creyentes y la comunicación del evangelio. Tiene sentido en función de la vida y misión de la iglesia. Eso decía don René Padilla en abril de 1971, hace exactamente 50 años, porque yo estoy grabando este video en abril del 2021. René Padilla nos ayudó a ver hace 50 años exactamente, que la teología existe al servicio del ministerio de la iglesia. Es lo que podríamos llamar la corriente o vertiente teológica eclesiástica, donde la teología existe para la vida y misión del pueblo de Dios. Está el propósito del conocimiento para la teología, está el propósito del ministerio eclesiástico, pero un tercer propósito que podríamos establecer es el de la praxis del discipulado misionero. También hace mucho tiempo ya el autor, el teólogo John Mackay, misionero escocés en América Latina, hacía una distinción entre lo que él llamaba la teología del balcón, una teología enteramente teórica por personas sin compromiso con la misión del pueblo de Dios, y la teología del camino, la teología que se realiza en medio de la vivencia, de la práctica de la vida y de la misión cristiana. Y aquí cito a John Mackay en su libro Prefacio a la teología cristiana. Él decía: por camino quiero decir el lugar en que la vida se vive tensamente, donde el pensamiento nace del conflicto y el serio interés, donde se efectúan elecciones y se llevan a cabo decisiones. Lugar de acción, de peregrinación, de cruzada, donde jamás está ausente del corazón del caminante un interés serio y profundo. En el camino se busca una meta, se corren peligros, se derrama a cada paso la vida. Así describía hace varias décadas ya John Mackay la labor teológica, la teología del camino que se vive a partir del compromiso con la misión de Dios. En esa misma línea de pensamiento, José Míguez Bonino, un teólogo argentino, uno de los teólogos latinos más importantes de una generación pasada, él hablaba de la fe en busca de eficacia. Si bien Anselmo de Canterbury hablaba de la fe en busca de comprensión o de conocimiento, Míguez Bonino habló de la fe en busca de eficacia. En esta perspectiva teológica, la misión es el principio material, decía Míguez Bonino, de una teología protestante latinoamericana. Eso lo dijo en su libro Rostro del protestantismo latinoamericano. Y otro de los teólogos, no evangélico en este caso, pero católico, el peruano Gustavo Gutiérrez, en un libro teológico fundamental para entender
la actualidad de la teología latinoamericana en su libro Teología de la Liberación, escrito en 1971, que cumple precisamente 50 años aquí en el año 2021, Gustavo Gutiérrez definió la teología como reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra. Es una perspectiva en la cual la teología y la acción, la práctica, la praxis del pueblo de Dios van de la mano y son inseparables. Otro autor, en este caso evangélico, David Bosch, hablando en su libro Misión en Transformación, en cuanto a esto de la relación entre la teología y la misión del pueblo de Dios, dice lo siguiente, cito: de igual modo que la iglesia deja de ser iglesia si no es misionera, la teología deja de ser teología si pierde su carácter misionero. Porque la teología entendida correctamente no tiene razón de ser fuera de acompañar de manera crítica a la missio Dei, a la misión de Dios. Por lo tanto, la misión debe ser el tema de toda teología. La misión es la materia de la cual debe ocuparse la teología. Para la teología, entonces, el estar en contacto directo con la misión y la empresa misionera es cuestión de vida o muerte. Eso dijo David Bosch en su importante libro Misión en Transformación. Y por último, dentro de esta corriente o de esta vertiente teológica que podríamos llamar praxiológica, porque apunta a la praxis, a la acción misionera del pueblo de Dios, quiero citar uno de mis autores preferidos. El autor se llama Juan Stam, misionero estadounidense en mi país, en Costa Rica. Él dijo lo siguiente, y cito: es hora de destronar al sistema como la meta y el sumum bonum en la teología. Al contrario, la meta debe ser la misión y el sumum bonum, o sea, el sumo bien, debe entenderse como la fidelidad. El referente principal del quehacer teológico, más que los sistemas filosóficos con que dialoga y debe dialogar, debe ser el contexto en que vive y lucha el pueblo de Dios. Toda la realidad de ese mundo que rodea al teólogo y la teóloga en su misión y ministerio. Y sigue diciendo Juan Stam: la razón fundamental de la teología no es primordialmente la de sistematizar, sino de contextualizar con miras a la misión fiel del pueblo de Dios en el mundo y en la historia. Y más adelante, una última cita de Juan Stam, él dice lo siguiente: si entendemos el quehacer teológico como aquí se propone, será evidente que la fe y la praxis, la teología y la ética, la enseñanza teológica y la misión no pueden separarse. Hemos seguido a Jesús para ser sus discípulos, no para ser expertos en ideas sobre él y su mensaje. Una teología que se queda en meras especulaciones sobre la fe y la doctrina, o aún en las mejores interpretaciones bíblicas e históricas, es simplemente una teología infiel. La fe sin obras es muerta, nos dice Santiago. La teología sin praxis es estéril y muy mala teología. Me he extendido en citas en cuanto a esta corriente o vertiente misionera, podríamos llamarle, de la reflexión teológica, porque obviamente es aquella con la que más me identifico, sin descartar las otras corrientes de las cuales ya hablamos: la corriente cognoscitiva, la teología como entendimiento, comprensión de la fe, o la corriente eclesiástica, la teología como al servicio del ministerio de la iglesia. Me identifico más, posiblemente por ser yo mismo misionero, con esta vertiente misionera o praxeológica de la teología. Porque, en mi opinión, la teología
apunta sobre todo al discipulado misionero, a la misión del pueblo de Dios en el mundo. Podríamos seguir hablando de más propósitos del quehacer teológico, del propósito apologético, del propósito espiritual y de muchos más. Pero aquí queremos enfatizar que uno de los fines mayores o principales de la teología es la práctica del discipulado misionero. Es la mejor teología incluso practicada por los mismos autores bíblicos. Por establecer un ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, situémonos en Colosenses 1 del 15 al 20, un himno cristológico fundamental, hermoso, sumamente profundo, donde Pablo presenta al Señor Jesucristo en su absoluta supremacía por encima de todo lo que existe, por encima de toda la creación, por encima del universo entero. Jesucristo es... Él es el primogénito de todo. Él tiene supremacía total sobre la creación entera, sobre la iglesia. Esa es teología que Pablo está presentando ahí, pero más adelante él va a conectar esa absoluta supremacía de Cristo con la labor misionera del pueblo de Dios. En Colosenses 1:23, Pablo dice, y leo, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han escuchado, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Notemos la progresión de su teología de la absoluta y universal supremacía de Cristo a la predicación global del evangelio, porque es precisamente en esa predicación del evangelio a todo el mundo, debajo de toda la creación, donde se concretiza la absoluta supremacía de Cristo sobre todo lo que existe. Y si seguimos leyendo al final del verso 23, y más adelante Pablo habla de su propia función, de su propio papel dentro de la proclamación global del evangelio y dentro del ministerio. Pablo pasa de su teología en cuanto a la absoluta supremacía de Cristo a la predicación global del evangelio, que es la misión, y luego a su función personal dentro de esa misión del pueblo de Dios. Teología, misión y función personal, lo que me toca a mí dentro de esa misión, que es la concretización de mis perspectivas teológicas. Así se debe hacer la teología. Por lo menos en mi opinión, la teología al servicio del discipulado y de la misión del pueblo de Dios en el mundo. La teología está al servicio de la misión de la iglesia en el mundo. Es reflexión bíblica desde y para la praxis misionera. Ahora, ¿cuál es la situación actual de la misión del pueblo de Dios en el mundo? Yo creo que es lo que Jesús dice en Mateo 9, 35 al 38, donde él dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay una crisis vocacional, ministerial y misionera, y sobre todo, me atrevo a decir, entre los jóvenes evangélicos latinoamericanos. La mies es mucha y los obreros pocos, y pocos jóvenes evangélicos están interesados en participar en la misión global de Dios. ¿Cómo responder ante esta realidad misionera de nuestro tiempo? Jesús dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es nuestra respuesta, y por eso vamos a terminar este video rogando al Señor por obreros para su mies. Oremos, hermanos. Vamos a orar por esto. Señor Jesús, queremos unirnos a tu visión, a tu compasión por las multitudes desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, dice tu palabra, y rogarte a ti, Señor de la mies, que envíes obreros a tu mies, que levantes a la juventud evangélica latinoamericana con un llamado, un compromiso y una pasión por ti
y por tu obra misionera en el mundo. Señor, que tú quites cualquier impedimento para que nuestros jóvenes de en medio de tu iglesia en América Latina asuman un compromiso, una pasión cada vez mayor por ti y por tu misión global. Levanta, Señor, de la mies discípulos fieles, obreros comprometidos y radicales que entreguen sus vidas por tu obra en el mundo. Te lo ruego, Señor, y dígnate usar estos videos para movilizar esa nueva generación de siervos tuyos. Te lo pido, Señor, y te doy gloria en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y espero que este video contribuya en algo a esa movilización de obreros para la mies. Que el Señor te bendiga.